Muy buenas a todos compañeros inversionistas, el día de hoy les traigo una nueva serie de la que estoy muy emocionado, en el cual vamos a desmenuzar, como si fuera carnita, todo el libro del inversionista inteligente de Benjamin Graham. Para los que no conocen este libro, es básicamente el libro más importante en cuanto a lo que se refiere al aspecto de invertir en general, no específicamente para la bolsa de valores, sino en general. La parte emocional y toda la actitud que debes de tener eh, para generar buenos rendimientos o rendimientos aceptables. Ahora, este libro es conocido básicamente como la Biblia del inversionista. Es una lectura obligada. Antes de leer cualquier otro libro, este es el primer libro que debes leer para tener las bases. Entonces, muchos van a preguntar, oye, ¿por qué no haces mejor un vídeo de todo el libro? Y la verdad es que el libro en general está bastante grande para poder desmenuzar de una manera efectiva en un vídeo. Y además, quiero irlo desmenuzando por capítulos, ¿no? La idea es hacer un video por capítulo para poder sacar toda la información importante, para poder analizar el libro, ¿no? No solo darles un resumen de los puntos más importantes, sino analizar cada uno de los puntos que nos dice este libro. Y hay que recordar que este libro se fue escrito, la última revisión, si no me equivoco, se hizo por allá de 1970, por lo cual es un libro que podemos decir ya tiene tiempo, no es un libro actual, pero aún así los fundamentos o los principios siguen siendo los mismos. Sin más que decir, comencemos. Vamos a ver, como les dije, ahorita vamos a ver el capítulo cero, por así decirlo, que es más que nada la introducción del libro, qué es lo que podemos sacar de información. Y les voy a ir leyendo los puntos y explicándolo con base a mi experiencia o a similitudes en las épocas de ahorita para que lo puedan comprender mejor, ¿no? El primer punto que nos dice, que básicamente lo dice Warren Buffett, porque él escribe lo que viene siendo el forward, dice, para generar buenos rendimientos no es necesario tener un IQ alto, contar con información privilegiada o ser un experto en los negocios. Solo se necesita un sistema inteligente y la capacidad emocional para seguirlo. Yo creo que el punto más importante para ser un buen inversionista es la parte emocional, ¿no? Esa parte de inteligencia emocional, de no tener miedo cuando las acciones estén cayendo o de no tener avaricia al momento de que las acciones suben, al momento que ves que el Bitcoin está en 60,000 rompiendo nuevos récords, pues voy a invertir en Bitcoin y luego cae a 30,000, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Pero esto es lo que pasa y vendes en 30,000, entonces lo único que hiciste fue comprar alto y vender bajo. Entonces, hay que evitar dejarnos llevar por estas emociones. Es parte de nuestra naturaleza como humanos y es muy difícil de controlarlas. Sobre todo cuando ves, repito, que todos, no manches, mi amigo generó un montón de dinero porque invirtió en Bitcoin, tal persona, cuando ves que todos empiezan a generar rendimientos, pues obviamente es más sencillo que digas, pues yo también voy a meterle, ¿no? Pero no necesariamente siempre se van a generar estos rendimientos. De hecho, normalmente es lo contrario. Pero bueno, repito, la parte emocional, vamos a ir viendo en los próximos capítulos, van explicando más a qué se refiere con esta parte emocional, pero les adelanto de todo que es el aspecto más importante. Esa parte, esa inteligencia emocional, va a definir si puede ser un buen inversionista a largo plazo o no. Ahora, como les decía un poco, Ben Graham es conocido como el padre del value investing, básicamente, y el libro es la Biblia del inversionista, ¿no? Porque, ¿Por qué? Porque Ben Graham, por ahí de 1930, que es cuando empieza ya todavía a invertir de manera más consistente, justo después de la Gran Depresión, pues con sus textos y con la manera, porque da clases bueno, dio clases, mejor dicho, ya falleció Ben Graham, pero dio clases en la Columbia University, revoluciona el campo de las inversiones, ¿no? Antes no existía esa parte cuantitativa, inclusive cualitativa del aspecto emocional que menciona, sino era más que nada pura especulación, ¿no? Era básicamente como un casino en base a chismes de que, escuché que esta acción va a subir, no sé qué, y todos compran, y así sucesivamente, ¿no? Básicamente era lo que había el pre. Pero Ben Graham viene para revolucionar esto. De hecho, para los que no lo saben, Ben Graham es maestro de Warren Buffett y es el que le enseña toda la metodología inicial con la que Buffett genera rendimientos del 50% anualizados cuando él tenía sus propios partnerships. Pero bueno, muy interesante este personaje. Ahora, otro de los puntos que siempre ha dicho Graham, y este sí es súper aplica para siempre, es entender que las acciones son certificados de propiedad de un negocio. Las acciones no son un papelito, no son un número digital que tenemos. Las acciones es un certificado, aunque tengas el 0.0001% de Apple, pero la realidad es que eres dueño de Apple, ¿no? Y por ende tienes, o sea, de hecho
en los meetings de los accionistas, pues tu voto cuenta. Que repito, si tienes pocas acciones, pues a lo mejor no es tan significativo, pero sigue siendo importante. Tú eres dueño de Apple o eres dueño de Facebook o de la empresa que hayas comprado. Entonces es importante entender esto, más que nada por el aspecto psicológico. Volvemos a lo mismo. Si tú tuvieras una empresa, vamos a suponer que tú abriste tu restaurante y llega una persona a las 2 meses de que abriste tu restaurante y te dice, ay, te voy a comprar tu restaurante a, no sé, tú piensas que vale 100 pesos, a 80 pesos. Y dices, chin, está bajando la valoración de mi restaurante, tú lo tengo que vender. Y lo venderías a 80 pesos. La realidad es que no, pero esto es lo que pasa con las acciones, ¿no? Tú compras una acción de 100 pesos, no sé, de Apple, y dices, ya cayó un 20%, chin, va a seguir cayendo, la voy a vender a un 80 pesos. Pero si lo comparas con la realidad, les digo con el ejemplo de que tú tengas un negocio y cada 2 semanas llega una persona desconocida y te ofrezca el 80% de lo que vale tu negocio y lo vendas, pues no tiene sentido, ¿no? Y en realidad las acciones sí funcionan como un elemento de liquidez, pero no deberían de, porque tú no debes de estar comprando y vendiendo negocios cada día, ¿no? Al fin y al cabo sería algo muy raro y sumamente ineficiente. Es lo mismo con las acciones. Que los brokers lo hayan hecho tan líquido, o sea, el mercado tan líquido para que puedan cobrar más comisiones es otra cosa. Pero el momento que tú compras una empresa o compras, por así decirlo, las acciones de Apple, pues es porque la vas a tener al menos 10 años, 10 20 años, ¿no? Si no es que más. Sí, es como decir, no vas a abrir un restaurante o no vas a abrir tu empresa para venderla a la semana siguiente, ¿no? No tiene sentido. Entonces eso es algo muy importante que deben de entender, ¿no? Esa parte emocional que obviamente están muy coco watchados por los brokers, porque a los brokers les conviene que el trading, ¿no? Les conviene que estén comprando y vendiendo en todo momento porque ahí es donde cobran comisiones. Pero esto no significa que sea la mejor manera de invertir, de hecho todo lo contrario. Pasamos al siguiente punto. El mercado es un péndulo que va de optimista a pesimista. Y yo creo que eso es muy importante, es un punto que a veces no entendemos. Para los que recuerdan, el péndulo es un hilo y una bolita que este, gira hacia la derecha, llega a un punto máximo donde para y vámonos para la izquierda. Y así sucesivamente, ¿no? Y esa es la comparación que hace Ben Graham. Al fin y al cabo, el mercado funciona por ciclos. Y hay un momento donde es el punto del máximo optimismo, donde todos quieren comprar, donde las acciones van a seguir subiendo para siempre, donde nunca van a caer de precio, hasta que da la vuelta la tendencia y va al otro punto extremo, que es de máximo pesimismo, que es las acciones no sirven, todas las empresas van a quebrar, no sé, ¿no? O sea, este ejemplo, como que a nosotros nos ha tocado, bueno, no sé ustedes, pero nos ha tocado básicamente en el mercado en la crisis económica o financiera del 2008 de Estados Unidos, ¿no? Si alguien recuerda más o menos y si podemos leer las noticias de ese periodo, nos damos cuenta de que noticias de que como todo el sistema mundial financiero va a colapsar, ya no va a existir nada de esto, es el fin de una era, el fin del capitalismo, etcétera. Nos vamos ahorita 10 años, 20 años después y vemos que al fin y al cabo solo fue lo que es una crisis normal, parte del ciclo, no fue el fin de nada. Pero bueno, es importante entender eso. Y eso me lleva a otro punto. Malas noticias siempre van a haber en el mercado, ¿no? En general, vamos a decirlo en el mercado del mundo. Si recuerdan, podemos irnos 100 años atrás, hicimos la Gran Depresión de 1929. Luego antes de eso había habido la Primera Guerra Mundial. Luego por ahí del 40 hay la Segunda Guerra Mundial y así nos podemos ir yendo, ¿no? Siempre hay malas noticias. En la realidad siempre hay algo. Ahorita la pandemia del coronavirus, siempre hay un problema que va a haber en el mundo, ¿no? Entonces hay que borrar ese ruido y seguir invirtiendo de normal, ¿no? Obviamente ese tipo de cosas nos va a dar oportunidades para comprar acciones a valuaciones mejores y generar mayores rendimientos al futuro. Que eso nos lleva a este punto, ¿no? Los retornos de cualquier inversión, sea bienes raíces, sea una empresa, sea lo que sea, son en función al precio pagado. Mientras más pagues, menor será tu retorno. Y eso es algo que creo que el día de hoy no nos queda muy claro, ¿no? Cuando todos están dispuestos a pagar lo que sea por cualquier acción, o lo que sea por el Bitcoin, o lo que sea por cualquier instrumento financiero que esté de moda, ¿no? Sin importar el precio, lo cual es algo sumamente importante porque al fin y al cabo el precio es, como lo dice, de cualquier inversión, o sea, el retorno va en función al precio, es lógico. Al fin y al cabo, lo que tú estás pagando al momento que haces una inversión es el derecho
Por ejemplo, comprar una empresa no es el derecho de recibir las utilidades de la empresa en los futuros años. Si tú pagas más, pues obviamente tu inversión va a tardar más tiempo en recuperarse. Es así de sencillo y así de fácil. No hay por qué meter de que, ay, no, no sé qué, es que ya subió, va a seguir subiendo. Puede ser, pero eso ya son actividades completamente de especulación. No es nada diferente a ir a Las Vegas a apostar todo tu dinero en si la bolita va a caer en la cosita negra o en la cosita blanca, ¿no? O sea, no hay ninguna diferencia. Otro punto muy importante que vamos a ver en otros capítulos seguramente es, sin importar qué tan detallado sea tu análisis, siempre existe el riesgo de que te equivoques, ¿no? Porque al fin y al cabo nadie puede predecir el futuro. Y si pudieras predecir el futuro, pues ya serías trillonario, ¿no? Ya tendrías todo el dinero del mundo, básicamente. Pero bueno, por eso es importante contar con un margen de seguridad. Y ese concepto del margen de seguridad posiblemente es el concepto más importante de todo el libro. ¿A qué se refiere? Básicamente, si tú evalúas una acción, porque al fin y al cabo todas las acciones pueden ser evaluadas con un discounted cash flow method, o sea, con un método de descontar los flujos futuros al presente, ¿no? Con un valor presente. Si tú sabes que una acción vale 100 pesos, bueno, en lugar de pagar 100 pesos, ponte un margen de seguridad de un 20% y compra en 80 mejor. Espérate que llegue a un 80. Y dices, ¿por qué? Porque al momento de hacer o de valorar una acción, tenemos que proyectar flujos futuros. Y volvemos a lo mismo, nadie sabe el futuro. Ok, la tendencia y lo que ha pasado indica que es más probable que los flujos que estamos proyectando sean correctos. Sin embargo, pueden pasar mil y un cosas, por lo cual esos flujos no sean lo que estamos pensando y podemos cometer un error. Podemos cometer un error de que subestimamos o sobreestimamos también, ¿no? O sea, puede ser el caso de que pensamos que, no sé, Apple iba a generar 30,000, te voy a decir, no tiene nada que ver, pero 30,000 pesos en este año, o sea, este año que viene, y en lugar de eso generó 40,000, ¿no? Entonces fue una sorpresa positiva. Si es una sorpresa positiva, mejor para nosotros porque ya generamos un mayor rendimiento. Pero si es una sorpresa negativa, pues perderíamos en ese rendimiento. Por eso es importante el concepto del margen de seguridad. Si sabes que vale 100 pesos, trata de ponerte un margen de seguridad de al menos un 20% para comprar en 80 pesos. Y así tienes un 20% de seguridad. Es decir, si tus proyecciones se equivocan un 20% o son un 20% más optimistas de la realidad, pues no pasa nada, simple y sencillamente generas el rendimiento que de por sí esperabas. Y si no te equivocas, pues todavía mejor porque generas mayor rendimiento. Entonces, eso es algo muy importante que tener. Y el concepto de margen de seguridad no solo lo usan en inversiones, se usa en todo. Otro ejemplo claro para que lo entiendan todavía más, las sillas, ¿no? No sé si han visto que hay unas sillas que dicen que 100 kilos es lo máximo que puedes soportar. Ahora, ¿realmente son 100 kilos lo que puede soportar la silla? No, probablemente sean 110, pero dejan ese margen de seguridad para que no se siente una persona de 99,9 y se rompa la silla, ¿no? Dejan ese margen de seguridad siempre. Lo mismo con un puente. Si sabes que un puente va a necesitar, no sé, 10 toneladas, soportar 10 toneladas de peso por lo que pasa, o sea, por los camiones y todo lo que pasan, pues no lo vas a hacer que soporte 10 toneladas exactamente, a lo mejor lo haces de 13 o 15 toneladas, para que si por alguna razón, en algún dado caso, algún camión llegase a tener en vez de 10,5 toneladas, pues no se caiga todo el puente y se mueran todas las personas, ¿no? Básicamente esa es la idea. Ahora, otro punto muy importante, el pasado sirve como guía. Aquellos que no recuerdan el pasado están destinados a repetirlo. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita específicamente vamos a ver todo lo que ha ido pasando. Y de hecho, en el pasado, y si se van a dar cuenta, hay muchas similitudes con lo que está pasando el día de hoy o con lo que pasó en el .com. Bueno, el .com es un ejemplo del pasado, o lo que le pasó en la crisis financiera, ¿no? Del 2008. En 1970, para que vean, ya tiene un montón de tiempo, había la creencia que los precios de las acciones siempre subirían, por lo que cada vez que caía el precio era una oportunidad de compra. Entre comillas, o la expresión que se usa hoy en día es buy the dip. Y eso lo he visto en miles de foros con respecto específicamente a las criptos, ¿no? De que el Bitcoin estaba en 60, cayó a 55. No, es una oportunidad de compra porque el Bitcoin va a seguir subiendo de manera indefinida hasta llegar al trillón de dólares, ¿no? O sea, una estupidez así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues compran en 55. Luego cae 50. No, 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 sigue subiendo 50. Y así sucesivamente. Al día de hoy creo que está en 33,000. Ya cayó casi un 50% desde su pico más alto. Entonces, eso es muy importante porque es la mentalidad que existe hoy en día, no esa mentalidad de especulación. Para empezar,
hay que entender algo. Si algo no puede pasar de manera indefinida o continuar sucediendo de manera indefinida, no va a suceder. Es decir, es lógico que el precio del Bitcoin suba un 200% por año de manera indefinida. No. De hecho, es muy improbable, ¿no? Por no decir imposible. Pero bueno, entonces al creer que siempre va a subir el precio de las acciones o el precio de cualquier activo, pues existe esa mentalidad de especulación de que cada vez que cae un poco sigues comprando, ¿no? Sin importar los fundamentales de la inversión en sí o del negocio. Ahora, otro punto, puede ser aquí esto lo vamos a ver porque en otros capítulos lo mencionan, muy importante, ¿no? Graham define dos tipos de inversionistas, el inversionista defensivo o pasivo y el inversionista agresivo o activo. Aquí lo que se me hace más interesante, Graham, es que no mide o no define al inversionista por qué tanto especula o qué tanto no. Si te das cuenta, su definición de defensivo más que nada es pasivo, que se refiere de que no le vas a meter tiempo al mercado, ¿no? A lo mejor no te interesa estar analizando empresas o no tienes el tiempo para dedicarle al análisis de las empresas, no tiene nada de malo, va a ser un inversionista defensivo o pasivo. Ahora, si quieres, si te gusta esto, te gustan las finanzas, te gusta analizar empresas, pues ya pasaría a ser un inversionista agresivo o activo, ¿no? Esto es importante porque estos estilos de inversión los menciona en capítulos futuros y vamos a analizar un poco como cuál es la mejor estrategia para cada uno de los tipos. Ahora, los prospectos obvios de crecimiento en empresas no se traducen a rendimientos para los inversionistas. Este creo que es posiblemente los puntos, otra vez insisto, más importantes. Que una industria vaya a crecer o que una empresa vaya a crecer en el futuro no significa que los inversionistas van a tener rendimientos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en 1960-50 pasó lo de las aerolíneas, empezó lo de las aerolíneas y todo. Las aerolíneas fueron una industria que creció un montón, sobre todo en ventas, ¿no? Estaba creciendo y creciendo y creciendo porque cada vez había más tráfico aéreo. Y todo el mundo sabía que las aerolíneas iban a crecer, ¿no? Era algo bien sabido. Ahora, ¿esto significa que las aerolíneas fueron buenas inversiones? No. De hecho, todas las aerolíneas al día de hoy han perdido dinero, ¿no? O sea, en total han perdido dinero, no generan utilidades. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia, etcétera, etcétera. Pero no han generado utilidades. Ha sido la peor inversión que pudiste hacer. Otros ejemplos, computadoras en los 70 cuando empezó en el auge de las computadoras. Todos obviamente sabíamos que era un área que iba a crecer, de crecimiento importante. Volvemos a lo mismo, no significa que las acciones en computadoras hayan sido una buena inversión. De hecho, el 90% de las empresas de computadoras quebró. Al día de hoy solo queda IBM y podemos decir que ya está en una transición básicamente a la caída de esta empresa. Volvemos a lo mismo, .com, la crisis del .com del 2000, el Internet. Era lógico que el Internet iba a ser una herramienta, una tecnología que iba a cambiar el mundo. Esto no significa que las empresas o las acciones de Internet vayan a subir o a generar rendimientos para los inversionistas. De hecho, no fue así. Ejemplos de ahorita, o sea, un poco más actuales. Los vehículos eléctricos. Todo el mundo sabe que los vehículos eléctricos son el futuro. Por X, Y o Z, todo el mundo sabe que en 20 años posiblemente el 100% de los vehículos, o el 90% o el 80% de los vehículos que van a haber van a ser eléctricos. Ahora, esto significa que Tesla u otras empresas que se dedican, Nikola, etcétera, NIO, vayan a hacer buenas inversiones. No necesariamente. Eso es muy importante. Al día de hoy, Tesla ha sido una buena jugada de especulación, porque la única razón por la cual el precio ha subido tanto ha sido porque los inversionistas han estado dispuestos a pagar más, o los especuladores, mejor dicho, no porque el negocio haya cambiado o haya mejorado un 1000%. Eso también hay que aclararlo. Sin embargo, esto no significa que esta empresa en específico o en general todas las empresas que se dedican a hacer autos eléctricos vayan a hacer una buena inversión en el futuro, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. De hecho, normalmente no lo son. Vamos a ver cómo termina la historia de Tesla. Ahora, el peor enemigo de un inversionista es sí mismo. Otra vez, muy importante. Y eso sí lo he visto en todos lados, ¿no? Siempre el peor enemigo de cualquier inversionista es uno mismo. ¿Por qué? Por la parte de las emociones. A veces no puedes controlar las emociones. Es lo que decíamos. Ves que todo está subiendo, compras de más o te apalancas. Ves que todo está bajando, te da miedo, vendes. Eso ha pasado tanto hoy como hace 200 años, 1000 años, o los años que quieras, ¿no? La naturaleza del ser humano no ha cambiado. Ahora, la mayoría de los expertos de Wall Street no vencen al mercado. Este es un punto
muy importante y me gusta decirlo porque es como que la idea principal de nuestro canal, ¿no? Estos inversionistas, entre comillas, sofisticados, que se hacen llamar expertos de Wall Street, la realidad es que casi nunca vencen al mercado, ¿no? O sea, casi el 99% de las ocasiones te conviene más a ti comprar un ETF que invertir en un hedge fund, que básicamente es lo que manejan los expertos, repito, entre comillas, de Wall Street. De hecho, si recuerdan, hace unos años, Warren Buffett hizo una apuesta con uno de estos susodichos expertos y le digo, escoge 3 fondos de inversión y yo escojo al S&P 500. Y vamos a ver quién gana en un periodo de 10 años. Termina la apuesta, ganó Buffett. Ninguno de los 3 fondos de inversión pudo generar más rendimientos que el S&P 500. Entonces eso es algo que hay que tener muy, muy claro, ¿no? La realidad es que es muy difícil de vencer al mercado, sobre todo los expertos de Wall Street. Te voy a decir por qué. Porque hay una cultura muy impresionante que me ha tocado vivirla y verla, una cultura muy impresionante a corto plazo, ¿no? De necesitan las acciones que van a subir en este mes o en la próxima semana. Y esto es prácticamente imposible de saber, ¿no? Porque al fin y al cabo el precio de las acciones simple y sencillamente no está relacionado a corto plazo a lo que viene siendo la capacidad del negocio. Por ejemplo, nosotros sabemos que Apple es un buen negocio y sabemos que en 10 años, sin ningún problema, muy probablemente Apple sea más grande o genere más ventas, más utilidades de lo que genera el día de hoy. Ahora, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que haga el precio de acción en esta semana. No puede ser que por alguna razón X, Y o Z hay demasiadas variables, el precio de la acción caiga. ¿Significa esto que Apple ya debería valer menos a largo plazo? No necesariamente. Sin embargo, lo importante hay que aclarar es que a largo plazo siempre las acciones se mueven en relación a las ganancias que generan, a las utilidades. Si las utilidades en 10 años de dicha empresa son menores que las de hoy, su precio de acción seguramente va a ser menor que el de hoy, ¿no? Y mismo caso al revés, si las utilidades en 10 años de la empresa son mayores que las de hoy, muy posiblemente el precio de la acción sea más alto. ¿Qué es lo que podría pasar o qué es lo que podría impedir esto? Que al día de hoy el precio de la acción ya sea demasiado alto y esté descontando utilidades futuras, ¿no? Un ejemplo claro, cuando Tesla llegó a los $1,000 por acción, pues estaba en su punto mayor de optimismo. Es decir, esperaban que todo saliera perfecto con la empresa, en que no tuviera ningún problema, que en los próximos 10 años domine el 90% del mercado, que sea la única empresa básicamente que vende los autos eléctricos, que tenga una red de robotaxis además, que sea igual un monopolio de ellos, que ellos manejen todos los robotaxis, etcétera, ¿no? O sea, cosas que a lo mejor son muy poco probables que pasen, es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la gente se empieza a dar cuenta que no va a ser así? Empieza a caer el precio de la acción. Al día de hoy está creo que en $600. Vamos a ver si sigue cayendo, si se mantiene o qué es lo que pasa. Pero es una parte muy importante de ver cómo la exuberancia puede llevar a que los precios de cualquier activo estén completamente desconectados de la realidad. Ahora, otro punto importante, perdón, no conozco a nadie que haya generado rendimientos, este es quote de Graham, que haya generado rendimientos de manera consistente por medio de análisis técnico, ¿no? Y esto, imagínense, en 1970 lo estaba diciendo Ben Graham. Yo se los dije, creo que en el primer video que hice en el canal o el segundo, si lo recuerdan, hice una demostración de cómo el hecho de tirar una moneda y ver si caía cara o cruz y asignarle un valor por ejemplo, que la cara sea 1 y que la cruz sea 0, formaba todas estas pues formaciones que le llaman análisis técnico, ¿no? Formaba tendencias, formaba el que le llaman head and shoulders, que son como una cabeza y 2 hombros, todas esas resistencias, soportes, todas esas jerga o esas cosas que dicen que pueden ver en las gráficas, realmente lo puedes generar de manera aleatoria, ¿no? Y aquí Ben Graham lo decía en ese momento, no hay nadie que de manera consistente en un periodo largo lo haya generado rendimientos. Y podemos decir lo mismo del día de hoy. La única excepción sería posiblemente lo que viene siendo el trading algorítmico, pero eso es muy diferente y muy específico. No estamos hablando de empresas que tienen casi supercomputadoras y que utilizan información de los brokers este, antes de que otra persona lo tenga, ¿no? Que es una ventaja informativa más que nada. Es una cosa totalmente distinta. Pero para los que por si les venden estos clásicos cursos de Forex, ay sí, resistencias, soportes, ni le hagan caso. La realidad es que no funciona a largo plazo. A corto plazo sí puedes sacar dinero
como cualquier cosa, ¿no? También puedes ir a Las Vegas y apostar 3 veces y ganar $1 millón. Significa que eres un genio porque apostaste que la bolita iba a caer en la cosa roja o en la cosa negra o en donde caiga. No necesariamente, simplemente fue cuestión de aleatoriedad. Y finalmente el punto con el que quiero terminar, que creo que es el más importante, es en 1990, que es básicamente cuando se empieza a generar la exuberancia del .com, nadie pensaba que se podía perder dinero en acciones. Absolutamente nada. Todos decían, este es dinero fácil. Y el que no esté metido en esto, es un tonto. Sin embargo, en el 2002, que es cuando empieza o termina el reviente de esta burbuja, las acciones del .com habían perdido el 95% de su valor. Imagínate tú, 95% de su capitalización. Es decir, prácticamente perdiste todo tu dinero si lo tenías en estas acciones. ¿Qué significa esto? No te puedes recuperar. No te puedes recuperar la realidad. Por eso la regla número uno de Warren Buffett es no pierdas dinero. Es muy difícil recuperarte una pérdida de dinero. Por ejemplo, si tú pierdes el 50% de tu capital, tienes que generar un rendimiento del 100% solo para volver al mismo capital que contabas, ¿no? Entonces es muy importante evitar las pérdidas. Y te digo, no especular en ese tipo de acciones, porque el 95% ya, o sea, ya no te puedes ni recuperar, porque no tienes dinero, prácticamente lo perdiste todo. Es empezar de cero. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas promesas de inversión fáciles, dinero rápido, dinero fácil. Sé que es parte de la naturaleza humana querer las riquezas fáciles, rápidas, pero la realidad es que no. La realidad es que si las personas ricas normalmente fuera de actividades ilícitas construyen su dinero de manera lenta pero constante, ¿no? Generando lo que, como dice Warren Buffett, el efecto de una bolita de nieve que poco a poco va creciendo conforme pasa el tiempo, ¿no? No necesariamente es que te levantes mañana, te ganaste la lotería, no, las cosas no funcionan así y tengan mucho cuidado con estas inversiones que les prometen o les aseguran generar rendimientos que no son la realidad, ¿no? O que parecen muy tentadores, pero simple y sencillamente son estafas o son scams o son cosas que no van a pasar, como en el caso de invertir en Bitcoin cuando está en 60,000. No significa que sea un scam ni una estafa, simplemente significa que a $60,000, viendo el pasado y lo que había subido, viendo la capitalización de mercado, era muy difícil que siguiera subiendo al mismo ritmo, por no decir imposible. Pero bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Si les gustó el contenido, suscríbanse y denle like. Y recuerden que vamos a tener esta nueva serie. En el siguiente episodio, pues vamos a ver el capítulo 2 de este libro que se los súper recomiendo. Igual se los voy a dejar en el link de abajo, en la descripción, por si quieren comprar el libro en Amazon. Por si lo quieren leer igual por su cuenta. Pero eso es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo.